gobiernos estatales, digamos en México y el federal también, tienen un número determinado de obras para hacer. Si pretenden pasarse de esas obras, tendrán graves problemas políticos. Quiero decir, toda obra entre nosotros es increíble, pero así es, genera controversias políticas. Da lugar a que los adversarios ataquen, no solo critiquen, sino ataquen y desgasten a la figura del gobernante. Y estoy hablando de obras socializadas, digamos así, y no socializadas. Quiero decir, si yo voy a un parque, ese es uno de los aciertos de los gobiernos del PAN, ojo, esperamos que no lo pierdan, es uno de los grandes aciertos que han tenido todos los gobiernos del PAN. Llegan a un parque, llegan a una colonia y la gente sabe la obra que necesita. Puede haber algo de controversia, pero la gente sabe la obra que necesita. Y el gobierno la hace. No llega a imponer museos de la cultura maya. Esa es una imposición. Nadie lo necesitaba, nadie lo pidió, nadie lo quiso. O un palacio de la música. O cosas de esa naturaleza. Yo me siento en un terreno indeciso en el centro de convenciones. Pero hay muchas obras que se hacen impuestas de arriba del gobernante hacia el pueblo, no viceversa. El puerto de altura, que hizo con mucho valor, muy criticado por tirar piedras, etcétera, etcétera, Víctor Cervera Pacheco, y era una obra muy socializada, muy discutida. Había hecho estudio Campi, había hecho estudio explosivo Seijo, había trabajado mucho en eso el licenciado Pincus, en honor de ese patricio yucateco que es el ingeniero Manuel Mier y Terán Lejeune, que querían hacer el puerto de altura y un canal, el puerto de abrigo y un canal de navegación donde pudieran entrar los barcos. La Cámara de Comercio había trabajado también sobre eso. Cervera Pacheco simple y sencillamente lo hizo. Y aún así es un desgaste. Sobre todo si se pretende hacer los últimos 3 años. Yo he hecho un estudio y es curiosísimo. Se pueden hacer obras extraordinarias, inclusive deseadas por el pueblo. Pero a partir de un determinado momento da lugar a que X se levante, Y proteste, Z grita y el otro hace no sé qué cosa y lo acusa, te estás robando y te estás virando. Y cuando el gobernante ya está desgastado, ese es su fin. Terminan en el naufragio. Y si comete errores como Luis Torres Mesías en la cuestión del agua potable y tonterías de esas, pues entonces esto es un acabose. Quiero aclarar que el caso de don Carlos Loret sigue siendo muy especial. También el de Cervera Pacheco 1 es especial. Los dos fueron especiales porque no dejaron de hacer y no dejaron de trabajar. El caso de Loret siguió haciendo y siguió trabajando. Hizo el gran programa carretero que se ha hecho en la historia de Yucatán. Bueno, también el periférico, desde luego, y también parte del circuito Colonias y muchísimas cosas. Pero Villa Palmira lo hizo al principio. Pero nunca dejó de hacer escuelas. Nunca dejó de trabajar. Acuñó una frase, era un hombre muy simpático. Yo lo traté por un instante en un aeropuerto, era chaparrito, pero era muy simpático, muy inteligente. Una simpatía que sus herederos con todos no tuvieron, es decir, ni Rafael ni tampoco Carlitos. Era un hombre de mucha chispa. Y él decía, como lo atacaban en México, el desgaste, que digo yo, decía, vamos a ponerle el nombre a una obra de alguien que nos está atacando. Es muy interesante, ¿no? Nos está atacando el periodista tal, claro, a instancias de fulano de tal, o nos está atacando fulano de tal, vamos a ponerle su nombre a esta obra, a esta escuela, a este tramo carretero, a esta pavimentación, que se pavimentaba las calles, gran parte no estaba pavimentada. Entonces la sabiduría del gobierno es
dosificar las obras que tiene que hacer si no quiere un final fatal. El final fatal, creen que es terminar, no, ya terminé, ya me fui a mi casa. No, ahí empieza el Vía Crucis. Ahí empieza el Vía Crucis. Decía doña María Esther Zuno de Echeverría, antes de llegar es difícil. Haber llegado es muy difícil, pero lo imposible es haberse ido y recibir críticas que son y que no son. Y hay algo más importante, críticas de hechos verdaderos que el gobernante no supo que existieran. Ya hemos comentado que Patricio Patrón solía reunirse con un grupo de personajes que le hacían críticas a veces. Y de esas críticas no sabía, o había oído poco. Y había una regla aquí, lo que se trata aquí no se dice afuera, casi todos escribían en periódicos, salían en la televisión, en la radio, etcétera, etcétera, hacían libros. Y ni hoy un funcionario entra para que hablen ustedes con toda libertad. Eso denota una gran madurez de un político. Eso mismo hacía Margaret Thatcher, con grandes cerebros, con Isaiah Berlin, con todos estos, von Hayek, con todos estos grandes liberales británicos. Inclusive en alguna comida fue ni más ni menos que Mario Vargas Llosa, que daba clase ahí y quedó asombrado de conocer a la dama de hierro. Esos gobernadores inteligentes que confían en la crítica de la prensa y en la crítica de algunos otros conocedores de la historia y del temple de un pueblo, son los que van a hacer un buen gobierno. Y a las pruebas me remito. Los que se ponen a pelear con todo el mundo y hacer lo que les dé su santísima regalada gana, terminan muy mal. Y algo peor que siempre hay que recordarles. El gobernante que hace una administración patrimonialista, si yo manejo el dinero como si fuera mío, hago esta obra porque me da la gana, y no doy esto porque no me da la gana, y no le doy a no sé quién, y no hago tal obra porque no me da la gana, ese es corrupto. Ese va a ser corrupto, hay que revisarle las cuentas. Porque el que obra así, maneja el dinero como le da la gana y se lo lleva a la bolsa también porque cree que es suyo. Ese ya es un símbolo, después de tantos siglos de democracia, en que sabemos cómo hay una manifestación evidente de corrupción. No me vengas a dar aire de pureza. Si tú estás manejando el dinero como si fuera tuyo, es porque crees que es tuyo. Y como crees que es tuyo, te los llevas a tus cuentas privadas. Este es otro detalle. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que dosificar mucho las obras. Hay obras maravillosas que no se pueden hacer, que ya no son tiempo de hacer, que se tratan de hacer después de 3 años de gobierno, cuando empieza la debilidad de un gobernante y se acerca ya la elección del que le va a sustituir, etcétera, etcétera. Ya no es momento de hacer una obra. Alguna vez yo le oí decir a don Víctor que él le dolía no haber podido hacer un verdadero centro anticanceroso, modernizar el centro anticanceroso con mejor equipo, más moderno, pero no le dio el tiempo, ya no se podía. Quizás era una obra socializada, es decir, aunque la gente quiera la obra, va a haber tal cantidad de alud de crítica. La crítica es muy buena. No hay un buen gobierno sin crítica, nada más que hay una que es destructiva y puede hacer mucho daño, sobre todo entre nosotros, que somos muy, muy inmaduros, terriblemente inmaduros para criticar. Bueno, si a este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo. A lo mejor ese le gusta.